Hola, hola. Buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista que vamos a realizar a un experto llamado José Antonio Cao. Él es psicólogo, también es profesor de yoga y justo viene a transmitirnos un poco de conocimiento sobre cómo podemos controlar, manejar, gestionar el estrés y la ansiedad utilizando estas herramientas que conocemos. Me parece súper interesante este tema y vamos a dejar que se presente, que comparta un poco sobre esto y indagar sobre este interesante tema sobre el cual vamos a estar hablando los siguientes minutos. Hola, muy buenas, buenos días, Maru. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí en tu canal, con tu comunidad. Y buenas tardes por aquí en España ya, claro. Estamos del otro lado del Atlántico. Eh, bueno, yo no me presentaría directamente como psicólogo, porque aunque sí he estudiado bastante los principios psicológicos que sustentan el proceso del estrés y la ansiedad en el cuerpo. Yo me podría definir un poco más como un especialista en la aplicación de las herramientas que da el yoga a medida de los problemas de cada cual, ¿no? Entonces, ahí tienes mi reseña, yo te la pasé, la puedes compartir con tu comunidad. Nosotros hemos desarrollado precisamente la pedagogía de Nexo Yoga para hacer fácil y estructurado el proceso en que una persona que controle esta pedagogía pueda aplicar de forma óptima el yoga para resolver un problema determinado en el cuerpo o en la mente. Y ese es el objetivo de la pedagogía y la formación que nosotros desarrollamos sobre esto, ¿no? Pero en los últimos años, debido a la gran verdadera pandemia que hemos tenido, que es la del estrés y la ansiedad en el mundo entero, a raíz de muchísimas situaciones, y el COVID es solo una de ellas, claro, pues hemos centrado prácticamente la gran cantidad de nuestros esfuerzos dentro de la pedagogía Nexo Yoga en desarrollar una solución realmente óptima para las personas que están aquejadas de este problema. Si encima son practicantes de yoga, son personas que entienden lo que el yoga puede hacer, pues hoy más que nunca, pues, aquí en esta entrevista van a entender la fuerza y lo importante que es esta solución de la que estamos hablando, que es el programa de mentalidad resiliente, ¿no? Que hemos ido desarrollando. Esto va acompañado, por supuesto, es todo un movimiento, va acompañado de una validación científica que estamos empezando a desarrollar aquí en España a través de los propios servicios de salud de las comunidades autónomas, aquí empezando por donde estamos nosotros, que es la comunidad de Canarias, en las Islas Canarias, aquí en el Atlántico, cerca de África, en la parte inferior sur de España. Y lo llevaremos a toda España, pues, como es lógico. Terminaremos llevándolo a todo el Servicio de Salud Nacional, tarde o temprano. Y lo llevaremos de la mano de psicólogos de cabecera del propio Servicio de Salud. De manera que se entienda que una terapia mente-cuerpo bien integrada dentro de un proceso de sanación de estrés y ansiedad ayuda en grandísima medida a la recuperación del proceso de estrés. Así que, bueno, sí, como introducción, lo importante es saber que llevamos ahora mismo desde el 2014 unos 10 años de desarrollo de nuestra pedagogía y de ellos poco menos de la mitad dedicados prácticamente a este proceso un poco más interno. No solamente, digamos, la aplicación del yoga externamente para un resultado, digamos, osteomuscular, porque me duele, digamos, la espalda o el hombro, que es lo típico, sino orientado a un proceso más sutil en el que todo el mundo, pues sobre todo los practicantes de yoga o los amantes del yoga, tienen claro que de alguna manera el yoga les ayuda, pero la claridad, poner blanco sobre negro de qué es lo que desde el yoga puede ayudar y qué es lo que no ayuda ni tampoco molesta, pero no ayuda dentro del yoga, es de eso es de lo que se trata el estudio en el que hemos desarrollado y el trabajo que hemos hecho. Es decir, para no perder tiempo e ir directamente al grano cuando lo que realmente nos aqueja o el motor principal que nos trajo a la práctica de yoga es que sencillamente estamos tensos o estamos cursando un proceso de estrés crónico, ¿no? Es un poco Claro. lo... ¿Cuál sería la hipótesis de este estudio tan interesante que están realizando? O que van a realizar, perdón. Bueno, mira, Paro, lo más importante es, por eso nos enfocamos a las personas que tienen estrés crónico y ansiedad. Ujú. ¿Vale? No sé, las personas que tienen un proceso como este tienen que tener claro que tiene que haber una voluntad de transformación, de cambio.
¿vale? La inmensa mayoría de las personas, desgraciadamente incluso, la, eh, la principal vertiente del proceso que usan los sistemas de salud alopáticos es el fármaco. ¿Vale? Si usamos una pastilla, está bien. ¿Ayuda en qué medida? Ayuda en la medida en la que nos controla los efectos del estrés y la ansiedad en el momento y nos permite, por ejemplo, hacer algo que queremos hacer en ese momento. Por ejemplo, no puedo trabajar porque mi estrés no me deja o mi ansiedad no me deja, pero tengo que trabajar. Vale, me voy a tomar una pastilla, está bien. Claro. Es lo mismo que un analgésico. Me duele la cabeza, no puedo trabajar con dolor de cabeza. Bueno, pues me tomo una pastilla. Eso, claro. Pero hay que tener en cuenta que es un paliativo. Es decir, nos va a permitir trabajar hoy, pero el estrés estará ahí de nuevo cuando pase el efecto de la pastilla. Es inevitable, ¿no? Claro, corrígeme si estoy equivocado. La diferencia entre un estrés agudo y un estrés crónico es que el estrés agudo es algo que te ocurre en un momento en específico, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, que puede ser una hora, y el estrés crónico es en el que estás como que con esta tensión en los hombros todo el día y estás como con esto que te puede llevar a la ansiedad, ¿correcto? Sí, mira, demos entonces un paso atrás. Vamos a hablar un poquito de lo que es el estrés. Un poco de contexto. Un poco de contexto para lo que es el estrés. Claro. Bien, el estrés es algo que es necesario. O sea, el estrés es un proceso de forma de pico y lo usa el cerebro para aumentar su rendimiento en cualquier aspecto de la vida. ¿Vale? Por ejemplo, si salimos a correr la pista, hacer running, el cuerpo cursa un proceso de estrés, es necesario. Hay una curva de aumento de demanda de tensión, el cuerpo la asume y el cerebro está respondiendo a esa curva de estrés agudo, llegando a un punto en el que nos mantenemos en un rendimiento determinado o no aguantamos y nos paramos y dejamos de hacer ejercicio. Y entonces el cerebro tiene otro proceso que es el de recuperación de esa curva ascendente de tensión, que lo hace el otro lado del sistema nervioso. El sistema nervioso que activa el cuerpo dentro de nuestro sistema subconsciente o inconsciente es el sistema simpático, el que activa, y el que lo trae otra vez de vuelta a sus niveles medios, naturales, es el parasimpático, el contrario, es el que activa y el que desactiva, digamos. Entonces, todos los procesos, la vigilia y el sueño, la digestión y la excreción, todo está entre los dos. El que activa y el que desactiva, para que el ciclo se dé. ¿No? Pues normalmente vivimos entre curvas de estrés y de recuperación de estrés. Eso es natural. Sin estrés no se puede vivir porque no se podría aprender, no se podría entrenar el cuerpo, no se podría hacer nada en la vida, no se podría desarrollar el cuerpo, no podríamos crecer, no podríamos hacer nada. El problema no está en el estrés, está en el sobreestrés. Okay. El estrés negativo es cuando la demanda externa o incluso la autodemanda, y vamos a suponer que nuestra mente consciente le impone al cuerpo una demanda que es superior a la que puede asumir, por ejemplo, a nuestra mente subconsciente, se va a producir entonces una respuesta de lucha o huida por parte del cerebro. El cerebro no sabe sino luchar o huir de un esfuerzo que no puede atender o de una tensión que no es capaz de gestionar. Lo que pasa es que el ser humano en su día actual, en su día a día de hoy, afronta continuamente situaciones en las que tiene que convivir con fuentes de tensión que superan su capacidad de gestión ordinaria. ¿Qué hace entonces el cerebro con eso? Pues esa tensión la tiene que meter en algún sitio, no sabe. Si no sale corriendo lejos de la tensión y no puede embestirla, porque estamos hablando de un semáforo en rojo y llegamos tarde al trabajo, no puedes embestir el semáforo. Estamos en el trabajo y si nos demandan algo no podemos hacer nada porque hemos firmado un contrato que tenemos que hacer eso. Con lo cual es estrés laboral, o estamos en casa y la tensión es la de nuestra familia. En fin, este tipo de situaciones nos obliga a permanecer en un sitio en el que el cerebro no está preparado para seguir asumiendo tensión. Entonces, como es algo que no se produce un día, sino va a ser cotidiano, se va creando siempre pues, un exceso de tensión no gestionada. Y ese exceso de tensión se le llama carga alostática en el cerebro. Carga alostática es un término que usa la psicología para esto. Entonces, el cerebro se va saturando de esta carga alostática y entonces llega a un punto en el que se produce un efecto de somatización de esta carga alostática. Ok. Ahora, wow, todo esto suena a algo muy familiar que se vivió, como mencionas, en la pandemia, ¿no? Sí, en la pandemia como algo masivo, pero hay personas que lo viven desde antes y ahora es algo, de hecho se le llama la enfermedad del siglo XXI.
El estrés crónico y todos sus derivados, que son enfermedades psicosomáticas, vienen del exceso de carga alostática que el cerebro va sosteniendo día a día, ¿vale? Qué Ahora, interesante, claro. este sobreestrés tiene varias etiquetas asociadas que no son correctas. Ok. ¿Vale? Hay muchísimas creencias al respecto. Por ejemplo, se cree que el estrés es únicamente acumulativo, por ejemplo. O sea, que yo cada vez que me estreso se va acumulando. Esto no es así, porque hay que ver esto como un sumidero o como un lavamanos en el que hay un grifo de agua entrando y un sumidero por el que sale el agua. Si el agua sale a menos velocidad de la que entra, obviamente se va a desbordar el lavamanos en algún momento. Si se va a producir una reacción somática, vamos a explotar, vamos a tener reacciones negativas, nos va a doler la cabeza por tensión, vamos a tener gastritis, vamos a tener cualquiera de los efectos que nos puede dar un sobreestrés. Pero si la velocidad a la que entra el agua es la misma a la que sale, o incluso sale a más velocidad a la que entra, podemos aguantar tensión y el cuerpo la libera. Sí, Por lo claro. tanto, lo que hay que entender es cuál es el mecanismo de carga de tensión al cerebro, cuál es el mecanismo de descarga. ¿Puedo fortalecer el mecanismo de descarga? Para empezar, este tipo de cuestiones es la que nos lleva al estudio que hicimos. Es el mecanismo que nos lleva a estudiar las formas que el yoga aplica para hacerse óptimo en este punto. Ok. Y entrenar a una persona para que cada vez se relacione de forma distinta con esa tensión y aprenda a descargar más tensión en las mismas circunstancias, ¿vale? Y se vaya relacionando cada vez con más tensión, Ok. sabiendo gestionarla. Esta es otra, es decir, hay una creencia que es que hay personas que están más capacitadas de alguna manera, porque parece que vinieron al mundo así, para lidiar con más tensión sin que se somatice la tensión. Ajá. Esto no es así, esto no es genético, esto es algo entrenable. Esto es como decir que hay personas con elasticidad y personas sin elasticidad. No, yo puedo Ok. entrenar mi elasticidad, o puedo entrenar mi fuerza, o puedo Ok. entrenar mi equilibrio. Podemos entrenar el manejo del estrés entonces. Sí, podemos entrenar la flexibilidad que tiene el cerebro para asumir más tensión sin desbordarse, sí, sin que el cerebro subconsciente pulse ese botón de pánico y diga, ya yo no puedo con esto. O sea, Ajá. hay un espacio ahí, hay una flexibilidad de carga que el cerebro puede Ajá. entrenar y decir, oye, tu cerebro, ¿cuál es el límite de carga alostática que tu cerebro puede aguantar antes de desbordarse? Pues a lo mejor tú la tienes poco entrenada. Ajá. O a lo mejor la vas entrenando y resulta que lo que antes te desbordaba, ahora no te desborda. Ok. Sí, pues Claro, como un músculo que primero cargas 2 kilos y tal pasan cual. unos meses y ya puedes cargar 10, 15. Ok. Exactamente. Entonces, y esto, lo más asombroso de todo, Baro, que es que no hace falta entrenar esto durante años. Ok. No. Háblanos Una más al vez, respecto, cuéntame. esto es lo interesante. Lo interesante de todo esto es que el cambio fundamental que podemos dar en nuestro cerebro, y es algo bastante notable, extremadamente notable, lo puedes notar entre 4 y 6 meses de tiempo. O sea, un tiempo perfectamente prudencial, simple, que puede asumir cualquier persona. ¿Correcto? Excelente, sí. Claro, porque las prácticas que tienen que ver con esto son muy específicas y son muy simples y nacen del propio cuerpo osteomuscular, que es lo más interesante de todo. Es decir, la mayoría de las personas asocia, eso es otra creencia, ¿no? Que el estrés y la ansiedad son cosas que hay que controlarlas conscientemente. Es decir, vamos a ir a un psicólogo que nos va a decir cómo hacerlo, ¿vale? Claro que nos ayuda, porque si nosotros racionalmente nos tomamos las cosas de otra manera, eso ayuda mucho. Ok. Claro, de ahí está ese sabio dicho que dice, oye, el 80% es cómo te tomas el problema y el 20% es el problema de verdad. Hay personas que en la Sí. misma situación, con la misma situación, se puede comportar de una manera o de otra, ¿no? Puede entrar en pánico o puede hacer algo al respecto. Claro, para poder decidir si hacer algo o no, uno tiene que poder decidir aún. Por eso digo que si tenemos una capacidad de gestión de tensión que incluye ese problema que estamos trabajando o que estamos enfrentando, podremos actuar conscientemente. Si no podemos ni siquiera actuar conscientemente, estamos reaccionando, no hay capacidad de elección. Y ahí estamos ahí eh, en, en una montaña rusa en la que ya no controlamos. No controlamos porque es subconsciente la cosa. Ok. ¿Entiendes? Los ejercicios de respiración puede ser algo que te lleve de forma automática, digámoslo así, a acceder a este sistema parasimpático o sistema nervioso Sí, parasimpático. sí, sí. Ok. La respiración es uno de los ejemplos de función vital de todas las demás.
en las que por un lado está la acción del sistema simpático y por el otro del parasimpático. Cómo estamos respirando es una manera que nos dice cómo se está comportando el sistema nervioso. Sin embargo, aunque parezca que es lo más importante, la respiración, en nuestro caso, lo que hemos llegado a ver, por una cuestión masiva, estoy hablando de la inmensa mayoría de las personas que ahora mismo acceden a nosotros, Ajá. la inmensa mayoría de las personas no controlan la respiración profunda, Ok. no la controlan. Es decir, uno empieza a practicar yoga hoy, por ejemplo, empieza a mover el cuerpo y la respiración todavía no tiene calidad como para decir, vamos a hacer respiración profunda y vamos a exhalar profundamente. ¿Qué es una respiración profunda? ¿Qué es una exhalación profunda? ¿Cuántos segundos son? Esto va llegando a la medida que la respiración va reflejando que estamos dando un cambio. Nosotros usamos más bien la respiración, ya lo vas a ver un poco más adelante, tenemos un poco en detalle de lo que es este programa y cómo se aplica, como un indicador. Cuando te mueves, cuando tú estás haciendo un ejercicio cualquiera, son todos ejercicios muy simples. De todo lo que se trata este programa es ejercicios que pueden hacer todos desde el primer día, cualquier persona. Incluso con dificultades, molestias en la lumbar, en los hombros, da igual. Son posturas muy simples con mucho soporte. Hombre, se pueden practicar con mucho soporte o sin ninguno. Personas que tienen mucha facilidad de movimiento, que han practicado asanas durante años, en este caso, no hará falta soporte. Pero como el problema aquí no es moverse más o menos, sino producir un cambio en el sistema nervioso, da igual con cuánto soporte las hagas. Si las haces con una mano en una silla o si lo haces con una mano en el suelo, da igual. Porque lo que importa es cómo se está comportando el cerebro cuando lo hacemos, cómo estás respirando mientras lo haces, qué está sucediendo para tú comunicarte al final. Esto es una conversación con tu cerebro subconsciente. Muy bien. Y O para, sea, resumiendo un poquito, ¿ustedes vieron una problemática en sí, general en la sociedad a partir de la pandemia o desde antes fue que les nació esta iniciativa por crear un programa o un estudio? ya teníamos pasos dados al respecto antes de, pero desde luego en el año 2020 nos dimos cuenta que la verdadera pandemia que había no era la del COVID, sino la del estrés que generaba todo lo que está alrededor del COVID. Y no solamente era la enfermedad, sino todo lo que hubo. Las personas que se quedaron sin trabajo, las empresas que tuvieron que reducir aforo, todo lo que se generó alrededor del COVID afectó a muchísimas más personas que las personas que pudieron ser afectadas solamente con el virus. Entonces, de pronto, la principal causa de personas que venían a acceder a clases de yoga pasó a ser el estrés, la tensión. Anteriormente la principal afluencia de personas al yoga venía por problemas osteomusculares. Muchísimas más personas. ¿Vale? Es decir, antes la primera causa de entrada a yoga, por ejemplo, medido por nosotros, estadísticamente, era el dolor de espaldas. Ok. Antes del 2020. Te digo por darte un dato. Sí. Vengo a yoga porque me duele la espalda. Eso era lo típico. De todas las posibilidades, había muchas más entradas, pero esa es la principal. A partir del 2020 en adelante, y de hecho durante el 2020, las personas que buscaban yoga, la búsqueda principal fue a través por el estrés, por la ansiedad, el estrés, y al final, resultados o origen, estrés crónico o sobreestrés. Por supuesto. ¿Ustedes tienen entonces o ya tenían una academia donde Sí. enseñaban exclusivamente yoga antes de la pandemia? Sí, claro, la Academia de Nexo Yoga está activa desde el 2014, lo que decía, nosotros llevamos 10 años ya Excelente. a través de nuestra pedagogía, que es Nexo Yoga, aplicando el yoga a medida de soluciones óptimas para. Claro, temas Tenemos en numerosas específico. soluciones, Ujú. claro, pero desde la pandemia en adelante, la principal solución, lo más importante era encontrar la solución óptima para la práctica, además masiva, de cualquier persona, no solo para quienes practican desde hace X tiempo, sino para cualquier persona que desde el día uno quiera. ¿Cómo Incluso puede? para profesores puede ser. Hombre, claro, es fundamental. Además, es fundamental que el profesor lo comprenda, Claro. porque si los profesores entienden cuál es el programa y entienden cuáles son sus bases, pueden entender el impacto que en una clase puede tener que apliquen este tipo de instrucciones. Además, tenemos un programa de formación también para profesores de esto. Específico. O sea, no vamos a hablar de una gran formación porque no es una formación para profesores, sencillamente llamemos una especialización para quien ya es profesor. Ah, ok, sí, claro, como un curso de que me Sí, voy a especializar formación en. ongoing, es una Ujú. formación ongoing para quien ya tiene título de formación y ya sabe de lo que estamos hablando, sabe lo que son las asanas, sabe lo que son las respiraciones y todo, Sí. pero
para que diga, bueno, yo vengo a aplicarlo a esto, ¿no? ¿Y cómo lo aplico y por qué? ¿Cuáles son las bases pedagógicas para poder aplicar esto con seguridad? También, porque hay también muchas contraindicaciones dentro de las posiciones para quien padece estrés crónico. Por Ok. ejemplo, entre el Savasana, se me ocurre, entre otras, que todo el mundo Ajá. aplica Savasana indiscriminadamente. Por una persona con mucho estrés crónico, Savasana puede ser una contraindicación importante, por ejemplo, que nadie lo piensa mucho. Sí, claro. Recuerdo una vez en una clase que llegué a dar empresarial, justo en Ujú. Shavasana, una persona que no podía mantener los ojos cerrados, quietos, Cerrado, como que sí. se veía Exacto. que le parpadeaba el ojo así, ¿no? Tic, 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 tic. Y yo Sí, decía, sí, ¿qué sí. está pasando? No puede ser. ¿Cómo es Exacto. posible que esto suceda? Pero claro que hay un montón de gente que tiene una carga laboral inmensa que Ujú. les causa este tipo de cosas. Exacto. Entonces, esto sí, tenemos un programa para profesores, pero el programa Mentalidad Resiliente para el público general es realmente para el público general. Ah, Cualquier ok. persona puede hacer. Entonces, o sea, cualquiera de aquí de la comunidad, cualquiera, yo puedo entrar Mm. a este programa de mentalidad resiliente. Ok. Exacto. ¿Cuándo Nosotros, se abre? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es este programa? bueno, yo les lo habrá pasado ya un link en el que ahí pueden solicitar, directamente en ese link, pueden solicitar el primer capítulo de este proceso. Son 16 capítulos y el proceso completo es un proceso de 4 meses aproximadamente. Yo siempre hablo de 4 a 6 meses porque es algo que, en dependencia de cada cual, de la capacidad que tenga de sacar beneficio de la posición, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero entre 4 y 6 meses dura el programa completo de práctica. Y los tiempos de duración de estas prácticas andan por una media de 20 minutos aproximadamente. Entonces, 20 y pocos minutos. Lo óptimo sería que uno practicase, por supuesto, todos los días, pero incluso practicando un día sí y un día no, tenemos un resultado de esto muy notable, sobre todo desde el primer mes. El primer mes es fundamental, hay que mantenerla para hacer el hábito, ¿no? El hábito no a nivel cognitivo, no decir voy a hacerme el hábito de ponerme la esterilla, que por supuesto es fundamental, sino es el recuerdo que uno le va dando al cerebro subconsciente, al cerebro autónomo, de cómo queremos que produzca la química que queremos que produzca en el cuerpo. Y aquí está. Para mí esto es de las estrategias más potentes que hay en el yoga. De hecho, es la más potente que hemos visto y la que mejor resultado da, Ujú. porque es la que condiciona el entorno químico del cerebro para el cambio. Sí, La claro, que mayoría, no todo dependa de una acción cognitiva, ¿no? Que sea también sí, fisiológica. es decir, si tú tienes una gran carga de tensión y tú te sientes muy mal, la sensación que da un estrés crónico en el cuerpo es una química que apresa al cerebro en un estado emocional de disgusto, angustia, frustración, negatividad. O sea, hay que saber que eso es un círculo vicioso, porque la química que el cerebro desarrolla en ese punto es una química además inhibidora de las hormonas de la felicidad. Es Wow. decir, es así, es tal cual. Esto hay que tenerlo claro. Es decir, cuando te sientes como en ese estado, cualquier cambio te parece muy complicado, cualquiera, porque el entorno químico del cerebro te está condicionando para que no haya cambio. Esto es un círculo vicioso, esto hay que saber que es así. Sí. Yo tengo un caso muy especial, bueno, un caso, tengo varios, pero uno fue muy claro de una señora Ujú. que termina siendo amiga mía. Tengo la suerte de que muchas personas con las que voy conectando, sí, terminan siendo amigos míos. Pues esta señora me dijo una vez, ¿cómo puede ser posible que yo, rodeado de seres queridos, en un entorno completamente acogedor, con todas las herramientas para sentirme perfectamente feliz y plena, no sea capaz de experimentar bienestar y felicidad? ¿No? Entonces, ahí está la clave de que ese cerebro estaba inhibido de la capacidad de generar las endorfinas que se generan a través del placer, ¿verdad? La oxitocina que se genera por el contacto Sí. con otros seres humanos y Ujú. todas las hormonas de la felicidad, si están retenidas Ujú. o a lo mejor experimentas algo, pero dices, yo, vale, estoy experimentando, me siento bien, pero no es esa sensación que yo suelo tener de júbilo, de Claro, alegría clara, ¿no? De brillantez que uno claro. tiene cuando realmente se siente bien. Cuando uno se encuentra secuestrado de esta sensación, la continua repetición de los patrones subconscientes que generan esta química que nos hace sentir así, nos evita la contraria. Entonces no nos sentimos bien. Por supuesto, y
Mucha gente llega a acudir como primer acercamiento, como solución a corto plazo, como mencionabas al principio, al psiquiatra y Ujú. que generen estas, bueno, que generen estas hormonas, pero dependientes de una De un pastilla, fármaco ¿no? De un exterior. fármaco, por Claro, supuesto. exactamente. Entonces, Entonces pero esto es como igualmente cíclico. un paso previo, quizás sí, claro, una solución previa a que vayas a eso, que probablemente te va a dar lo que necesitas. Claro, va a tomarte 4 meses, pero va a ser una solución que te va a durar toda la vida, ¿no? Va a ser a largo plazo. Perenne. Es perenne, claro. Hay que entender que, los fármacos y la ayuda psiquiátrica y psicológica es fundamental en un proceso de transformación, Por supuesto. pero la autonomía, la verdadera transformación, Sí, es una cuestión de voluntad. por Es una cuestión de supuesto. voluntad. Los que practicamos yoga lo sabemos. O sea, el yoga es una herramienta, es impresionante lo que significa la herramienta del yoga, pero si no la practicas no te lleva a ningún lado. Es como tener un coche, tener un Ferrari en Claro. el garaje. Y si tengo un excelente coche, pero tú te has movido con él, no, no lo he sacado del garaje. Bueno, pues Sí, igual que yo, sí. ¿no? Suelo Lo compartirlo mismo. también, así como de, tú puedes tener acceso a 10.000 herramientas, pero si no eres capaz de prestar atención o de dirigir tus acciones, no vas Pues de a usarlas. tomar ninguna, ¿no? Exactamente. Ujú, Entonces aquí se trata de tomar acción, ujú, además de tomarse el tiempo de... Yo estaba comentando con Jordi precisamente hace un rato y le dije, mira, ¿cuánto tiempo le dedicas a cepillarte los dientes al ujú, día? ujú. Al día. Tre- Entonces, bueno, me lo cepillo 3 veces al día y cada vez que me lo cepillo le dedico 3 minutos. Ajá. Pues eso son total 9. Ponle uno más, 10 minutos en lo que te secas, pones la toalla en un sitio. 10 minutos al día. Ok, Bueno, pues si tú dedicas 10 minutos al día a los dientes y si un diente te molesta alguna vez, te va a molestar puntualmente, vas al dentista y lo solucionas, pues ¿cuánto le dedicarías a algo que te merma tu capacidad vital durante casi todo el día, todos los días de tu vida? ¿Cuánto les tendrías que dedicarte? Si yo te dijera que le puedes dedicar lo mismo que le dedicas a cepillar tus dientes aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, porque 10 minutos todos los días es 20 minutos día sí día, ¿no? ¿Te parecería rentable desde el punto de vista económico en tiempo y en energía? claro, Yo saltaría de cuajo, diría, ¿dónde está esa solución? Ya, para algo que me molesta tanto, que me merma tanto, ¿no? El día. claro. ¿Vale? De eso se trata. Por eso llegamos a una solución en la que seamos capaces realmente de producir, fíjate, con nuestros músculos, y esta está la clave, es uno de la parte fundamental de esa estrategia, con nuestros propios músculos y la forma en la que hacemos las posiciones, estamos generando precisamente la química que ese estado de estrés continuo no deja que se genere en el cuerpo, pero que el cerebro inevitablemente tiene que producir cuando hacemos este tipo de movimientos, de esta Claro. manera. Sí, es como aprovechar el conocimiento que tenemos de las actividades El físicas que cuerpo, podemos realizar para aprovechar exacto. la salud mental. Muy interesante. Y eso es una grieta por la cual ya una vez que entra esto, aquí se da un caso que es interesante y muchas personas no se dan cuenta. Es verdad que la adrenalina, el cortisol y estas hormonas que se producen durante el sobreestrés son inhibidoras de las hormonas de la felicidad, pero ocurre en sentido contrario también. Aquí está la clave. Es decir, cuando tú logras que una concentración de dopaminas y sus sinergistas, como las serotoninas y todo lo demás, se Ajá. instalen mínimamente en el cuerpo, estas son a su vez inhibidoras de las primeras. Es decir, se va saliendo de la inercia Ujú, de malestar ujú. que genera el sobreestrés. Sí, Esta es claro. la clave fundamental. Por eso somos adictos al teléfono. Exacto, exacto, exacto. Esa adicción al teléfono o a comer compulsivamente, Totalmente. sí, todo aquello que nos dé que sea una fuente de darnos esas hormonas que nos faltan, ¿no? Pero si las pudiéramos producir con nuestro propio cuerpo, en el cuerpo entero, a través del cuerpo entero, en una concentración lo suficientemente alta y continuada, dándoles recuerdos al cerebro, Ujú. en un mes, por eso digo que no hay que esperar mucho, en un mes se nota la diferencia significativamente. Es decir, la disminución de la sensación de malestar continuado se nota. O la predisposición a hacer, que es algo que uno echa mucho de menos. ¿Y cómo puede ser que yo, que lo normal es que quiera hacer cosas, no tenga ganas de hacer cosas? Ok. O que haya perdido la ilusión, entre comillas, ¿no? De lo que normalmente me gusta. Pero si esto es lo que me gusta, pero ahora no me ilusiona, el problema no está en lo que estás haciendo, el problema está en que tu relación con esto está secuestrada. Hay que producir ese cambio, ¿no? Muy Y bien. ahí está el programa para esto. Ya para ir finalizando también, me gustaría que compartieras un poco sobre tu experiencia de qué han observado en los años que lleva
abierta su academia con los programas específicos que han realizado. ¿Cuál es su expectativa respecto a este nuevo programa que están haciendo de mentalidad resiliente? Ujú. Bueno, nuestra expectativa, en primer lugar, es que las personas empiecen a educarse al respecto de que el estrés es algo cuyo principal punto final es el cuerpo físico, ¿vale? Que el cerebro, el sistema endocrino, son enormes condicionadores del estado mental y emocional. Y que la ayuda cognitiva, o sea, la programación neurocognitiva que nos ayuda a entender las cosas de otra manera racionalmente, no son suficientes para paliar y para transformar un estado de estrés crónico en el corto y medio plazo. ¿Correcto? Y que, por supuesto, una vez iniciado este proceso de que se llama programación neurofisiológica, o sea, trabajando con el cuerpo para mejorar físicamente, se logra mucho antes, no solamente digamos, la sanación completa de ese proceso, porque es una enfermedad, al fin y al cabo, el estrés crónico en la ansiedad es una enfermedad, en tanto y cuanto el cuerpo no puede traer al equilibrio un estado de desequilibrio, pues por eso es una enfermedad, se logra la independencia de fármacos externos mucho antes. Que de hecho se puede llevar de la mano. O sea, yo tengo muchísimos casos de personas que psiquiátricamente y psicológicamente tienen prescripciones de fármacos y con ayuda de la práctica del yoga y de la mano del propio especialista se va disminuyendo la dosis de lo que se va tomando de fuera porque se va generando internamente aquello que lo sustituye finalmente, porque, bueno, es lo que uno debe desarrollar. Hasta que desaparece la dependencia externa y la persona vuelve a recuperar su control, Sí, vuelve a recuperar claro. su autonomía. Suena a esos casos que de repente llega el paciente con el especialista y ¿qué hiciste? Ya no tienes los síntomas con los que llegaste, ¿no? Cuéntame. Exacto, Wow. exacto. Se trata de esto. Hombre, pues me quito la pastilla. No, no. Si te la No. has estado tomando durante un tiempo, vamos a irla lentamente reduciendo, dándole lo que te falta a través de tu progresión corporal, hasta que el Sí, especialista claro. entienda que vas bien. Es un Por proceso que supuesto. va cambiante, ¿no? Ujú. Tengo incluso un caso de una persona que llevaba 15 años tomando pastillas, 15 años de su Wow. vida Ok. tomando pastillas y que si disminuía un poco la dosis, tenía serios episodios de pánico. Wow. Fue una persona, actualmente también amiga mía, exactamente, ella y su pareja, los dos, venían a clases conmigo y fue uno de los sujetos que más trabajamos, ¿no? Y a día de hoy, ya no está tomando nada. Ok. Hoy, ¿Y hoy cuánto ya no tiempo está le tomando nada. tomó? ¿Cuánto tiempo le tomó en este Vale, caso en específico? fíjate, Suena impresionante, la verdad. sí, es porque son casos de libro, estos son casos de libro. Esta persona, por ejemplo, tardó un año desde que empezó a disminuir la dosis hasta que la terminó. Pues estamos hablando de 15 años, Sí, tomando claro. pastillas para estar tranquila o para estar estable, 15 años. Sí. Y en un año ya no toma. Sí, hasta suena demasiado rápido. Wow. Exacto, porque es una cuestión de ir directamente al grano. De a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es esto, no tienes que practicar una hora y media al día, tienes que entrenar a tu cerebro a través de este tipo de movimientos, con este tipo de acción. Eso sí, día sí día no practicar una vez a la semana, tienes que hacerlo. Y en un mes tienes el resultado y en 4 meses tienes un resultado importante. Oye, y depende del caso que sea, tendrás que continuar un poco más, pero ya tienes el programa, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes dónde tienes que ir, sabes todo y nos tienes a nosotros, claro, en la propia academia. Nos puedes preguntar. Está bien. De eso se trata, Maru. Excelente. O sea, cuentan con su apoyo al final. Lo Aparte, tenemos, claro. entonces, ¿a qué tenemos acceso con el programa de mentalidad resiliente? ¿Son clases grabadas o tenemos también acceso a hacer preguntas? ¿Cómo funciona todo Sí, esto? te explico. El programa tiene, son 16 secuencias a ir desarrollando durante todo este tiempo que te he dicho, ¿no? Ujú. Ahora bien, mes a mes, durante el tiempo que dura el programa, durante esos 4 meses que vas a estar practicando, mes a mes va a haber un directo conmigo, en el que se va a explicar el proceso, la fase, lo que se va haciendo, se puede preguntar, se puede salir de cualquier tipo de dudas, tanto técnicas, de práctica, como conceptuales, sobre el estrés y sobre todo lo que tenga que ver con el programa. O sea, va a haber directos. Pero además, cada una de estas secuencias cuenta con una clase de explicación de por qué esa secuencia es la primera que está, cuáles son los movimientos, por qué, y un acompañamiento de práctica, es decir, un vídeo de unos 20 pocos minutos, que es lo que uno tiene que practicar todos los días. La clase está para enseñarte a practicar. Oye, cuando hagas este movimiento, ten muy en cuenta que lo más importante es esto, esto y esto. Cuando vayas a hacer este otro, esto y esto. Ok. Esto no lo tienes que escuchar todos los días, ya lo sabes hacer, pues no lo vas a practicar.
y haces prácticas con tu vídeo. Lo vas haciendo hasta que pases a la otra secuencia, que va a tener lo mismo. O sea, que van a haber 16 clases asociadas a las 16 secuencias de práctica con su vídeo. Y mes a mes te conectas al directo, preguntas, expones, escuchas los resultados de los demás, haces foro, te sientes acompañado, hay una comunidad. Se trata de eso, ¿no? Claro, Porque es un movimiento. Moving Mind es un movimiento. pues ojalá que este programa llegue a esas personas que tanto lo necesitan, que estén siendo víctimas de un estrés crónico, una ansiedad realmente problemática y logren esa autonomía que mencionas, ojalá, de verdad. Claro que sí, porque eso al final es conquistar tu libertad y tu capacidad de vida. Y sobre todo para los profesores de yoga que les interese, el programa es fundamental para ordenar un poco sus ideas en cuanto a esto y poderlos enseñar mejor. Y si también quieren formarse como profesores de este programa, teniendo ya su titulación, pues también nos pueden contactar. Ah, ok. Soliciten información ahí mismo en el link que se les va a dejar, que ya por solicitar información a través de ese link, por venir de tu comunidad, pueden acceder a la clase 1, es decir, al primer paso de estos 16 para que lo experimenten Ajá. y ya verán si les interesa obtenerlo o no. Además, si son profesores, pueden preguntarnos, y mira, además soy profesor, cuál es la información que tienen para mí? Y se la damos, sin problema. Excelente. Entonces, voy a dejar el comentario fijado, el link, ya le di link y ya le di clic y lo que no, te lleva es al WhatsApp. Entonces ahí ¿Correcto? mismo pueden preguntar Sí, cualquier sí, duda que lleguen a directamente, tener, ¿no? la que sea. Nos preguntan directamente y ahí estaremos para responderles. Uf, pues está excelente. Pues muchísimas gracias, A José ti, Baru. Antonio Cao. Gran labor. Gracias por tu labor. Gracias por que estén haciendo este cambio y ojalá lleguen a ese público específico que necesita esta herramienta definitivamente y ganar autonomía. Con eso me Por quedo. supuesto. Por supuesto. Ahí estaremos. Para todo el que quiera realmente cambiar, para todo el que quiera transformarse, ahí estamos. Les Bien, apoyaremos. ¿algo más que quieras compartir? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales o la página? Sí, estamos en la página nuestra, es la academianexoyoga.com, si la quieren explorar. Y también en el propio vídeo, en la propia página del curso de mentalidad resiliente, los que quieran adquirir ese curso, también van a ver debajo recomendaciones de cómo continuar profundizando y van a llegar inevitablemente a los vídeos nuestros, ¿no? Están los vídeos técnicos de cuestión de posturas, la pedagogía Nexo Yoga completa, que se basa la formación en esa pedagogía para aquellos ya entusiastas que quieran entender cómo llegamos a desarrollar este programa, porque la herramienta nuestra, la pedagogía Nexo Yoga, realmente es la que nos permite llegar a este programa. ¿Cómo podemos sistematizar una solución y aplicarla? Pues ahí estamos, en la academianexoyoga.com. Lo pueden ver también en las redes. Busquen Nexo Yoga. Nexo Yoga. Y ahí nos encuentran. Sí, veo que tienen un canal en YouTube también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy Sí. bien. Muy bien, pues muchas gracias. Que tengas un excelente día y gracias por la confianza también. A ti, Baruch, y a toda tu comunidad, muchísimas gracias. Ahí les espero. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que se conectaron en vivo. Voy a dejar este video grabado en el canal en YouTube. Si lo estás viendo a destiempo, no te preocupes, esto sigue siendo válido. Manda ese mensaje a WhatsApp si te identificaste con justo esto, este tema de un estrés crónico, de una ansiedad fuerte. Y pues gran paso el que estés buscando ayuda para este gran problema que nos afecta